Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que se estaría infinitamente mejor en la piscina en ropa de baño. Sabemos que va a ser unos momentitos difíciles, pero yo creo que es clave que hoy tengamos la oportunidad de hablar sobre la comunicación de los derechos humanos y hablar de los derechos humanos en sí mismo. Yo soy José Nevado, soy director de comunicación en la Secretaría de Estado de Presidencia del Gobierno y esta tarde tenemos la suerte de contar con tres personas que en su día a día están haciendo campañas de comunicación a la ciudadanía, explicándoles cómo desde la administración pública defendemos esos derechos humanos que en situaciones y en momentos como los actuales parece mentira que tengamos que volver a esos básicos. Pues empezando aquí por mi izquierda, nos acompaña Mónica Zas, es directora de comunicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es lo que me toca que aprender porque ya no es tan fácil aprenderse los nombres de los ministerios. De hecho, yo, que en una de las partes importantes de mi trabajo llevo la parte de la publicidad, la mitad de los spots de radio se lo lleva el decir el nombre entero de los ministerios. Porque hasta hay que ponerle lo de Gobierno de España y ya digo, ya está. 8 segundos de la cuña que se me han ido en decir quiénes somos. Ella, desde la posición que tiene, ha estado impulsando estrategias para acercar el relato sobre las migraciones, la protección social y la cohesión desde una mirada de los derechos. A continuación tenemos a María Tejero, DIRCON del Ministerio de Juventud e Infancia. Conoce bien la tensión entre la protección institucional de la infancia y la necesidad de visibilizar ciertos problemas y situaciones complejas, realidades complejas que se dan en la actualidad. Y por último, más a la izquierda, y además nunca mejor dicho, más a la izquierda, está Juan Antonio Cañero, que es coordinador de campañas en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esto lo tenemos que cambiar, tenemos que decir solo Gobierno de España, por favor. Su experiencia combina la parte de creatividad, la incidencia pública y gestión interministerial de mensajes que apelan al bien común. Lleva muchos años trabajando tanto en el sector público como en el privado. Y así como para romper el hielo, pues les vamos a poner, yo voy a intentar convertirme en la voz de la audiencia. Como yo tampoco tengo muy claro, y mira que trabajo con ellos, a qué se dedican, pues vamos a empezar a interrogarle para que nos cuenten un poco qué es lo que hacen en su día a día y cómo abordan el tema de los derechos sociales. Así que para empezar, Mónica, y sin paños calientes, ¿qué son para ti los derechos sociales y cómo hay que abordarlos? Los derechos sociales. Humanos sociales. Los derechos humanos. Bueno, yo creo que lo hablábamos antes. Es algo que nos apela a todos. Da igual de dónde vengamos, a qué nos dediquemos. Vivimos en un país cuya Constitución vela por ellos y a pesar de eso, desde todas las partes, desde la parte de la comunicación institucional, la parte de la comunicación pura y dura periodística, tenemos que estar reivindicándolos todos los días, porque los derechos humanos ha empezado a ser un terreno donde hay que estar todos los días haciendo concienciación y haciendo, bueno, pues incluso diría batalla política, esto es así. Entonces, para defender algo que viene de suyo con nuestra Constitución, que viene de suyo con nuestro país y en una democracia, ¿no? Esa es la parte, bueno, que tiene más retos o presenta más retos, pero también es la parte más bonita. Por lo menos podemos estar, lo venía pensando, ¿no? Es muy importante comunicar los derechos humanos, pero tenemos que tener que comunicar, ¿no? Y estamos en un gobierno que los defiende y eso no lo podemos dar siempre por sentado. No sabemos si el día de mañana vamos a tener un gobierno donde comunicar derechos humanos, el título de esta ponencia, no tenga razón de ser porque no se haga. Entonces, con esa premisa, yo creo que tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma todos los días porque tenemos la suerte de estar en un país que todavía lo reivindica. Gracias. María, en los tiempos de polarización, de desinformación,
de discusión social un poco crispada. ¿Los derechos humanos son fáciles de comunicar? Bueno, buenas tardes. Para empezar y tener un poco de tiempo para responder a esta pregunta tan sencilla que me planteas, José. Pero no, realmente muchas gracias por estar aquí, porque realmente venir hasta el Escorial un día de julio a estas horas demuestra un compromiso que me parece que es loable. O sea que, de entrada, gracias. Y sobre la pregunta que me haces, bueno, es muy amable también decir que son unos tiempos poco crispados. Sabemos que son unos tiempos muy polarizados. Y efectivamente, yo diría que en general tratar de comunicar cuestiones tan fundamentales, pero a la vez tan inmateriales, que a veces incluso se dan por sentadas, como pueden ser los derechos humanos, nunca es sencillo. Pero cuando se convierten un poco en terreno de disputa, que es lo que estamos viendo, ¿no?, en estos tiempos, por una parte puede resultar más difícil, ¿no?, cuando tenemos algunas discusiones en torno a cuestiones que antes eran básicas, ¿no?, o cuando se utiliza algún concepto que se está defendiendo. Aquí voy a la parte institucional, ¿no? Por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no?, que se ha convertido en un símbolo, ¿no?, que aglutina una serie de confrontamientos sociales, ¿no?, con una agenda bastante reaccionaria. O sea, ahí ya ves que esta actividad, ¿no?, que es fundamental para mantener las democracias sanas, se complica aún más. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, además, creo que hemos tenido un reto añadido. Bueno, sabéis que somos el Ministerio de Nueva Creación, en una fantástica legislatura en la que no tenemos unos presupuestos que nos han prorrogado, es decir, que no tenemos todos los recursos que nos hubieran gustado tener para poder dedicar a esta cuestión tan importante como es la juventud y la infancia. Pero digamos que al adquirir un mayor peso institucional, ¿no?, por así decirlo, esta cuestión, que muchas veces se ha considerado un poco menor, y volveremos a esto, el reto no es solamente defender los derechos de la juventud y la infancia desde el punto de vista político, pero también comunicativo, sino incluso nos lo hemos planteado como un intento de ampliar, porque este gobierno, como está justamente comentando, es un gobierno que defiende derechos, pero que además está aquí para ampliarlos. Así que el reto es mayor. Encuentras más oposición, pero al mismo tiempo debes encontrar la manera de conectar y no alinear a esas personas que, por algún motivo, están saliendo de ese consenso hasta ahora bastante amplio, que era la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y el reto está también en entender esa reacción y en entablar diálogo sin ceder espacio, al revés, avanzando. Gracias. José Antonio, en tu ministerio lleváis la Agenda 2030, es decir, que en realidad todos y cada uno de los derechos humanos están representados de alguna manera en un compromiso que, como sociedad, España, y como miembro de las Naciones Unidas, asumió como propio, que decidió sacar adelante, le dio tanta importancia que decidió ponerle un ministerio. Cuando te tienes que plantear el hecho de hablar con la ciudadanía, de hacer que conecten con esas prioridades, que no necesariamente son las prioridades que te encuentras en el día a día, ¿cuáles son tus principales barreras? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cómo priorizas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo realmente marcamos esa diferencia entre lo que puede resultar ñoño o alejado de mi problemática a ser realmente necesario y tener la necesidad de involucrarte para impulsarlo hacia adelante? Voy a empezar con... Me agrada que me hagas esta pregunta porque pues, es verdad que justo en nuestro ministerio que derechos sociales y especialmente consumo se lleva como toda la atención mediática, incluso la gran parte de nuestro esfuerzo, Agenda 2030 ha quedado un poco relegada y no porque tenga menos importancia. Y antes de seguir me voy a quitar el gorro de como si yo no estuviera en el gobierno y me pongo comentario de ciudadano. Yo creo que Agenda 2030 no debería estar en un ministerio, debería estar en una vicepresidencia.
y si nos la creyéramos 100%, que sé que este gobierno se la cree, creo que debería tener una vicepresidencia de coordinación de que todas las acciones de cada uno de los ministerios esté articulada en esa dirección. Por suerte, creo que este gobierno, la política pública se articula en esa dirección, pero en realidad que si quiere que haya derecho a la paz, a que haya vivienda, a que haya agua potable, tiene que mirarse desde arriba, ¿no? Pero justo lo que nos decía, por eso hacía la broma de gracias por la pregunta, ha sido una de las cuestiones que nos hemos planteado para ver cómo comunicábamos este año Agenda 2030, porque Agenda 2030 es un muñeco de paja al que gran parte de los que no quieren que la sociedad vaya como vaya actualmente le están golpeando sin saber por qué, sin, como decía mi compañera, haciendo consensos básicos. Entonces, lo que hemos intentado es darle, esperemos que veáis los frutos a principios del año que viene en la campaña, darle la vuelta. No queremos hablar de ideas muy amplias que te quedan lejos, de algo, una agenda globalista, como le llaman los que la atacan, no de algo que queda muy fuera, para comunicarla al revés, desde abajo y desde lo más concreto, entender cuál es la filosofía y las motivaciones que llevan. Y en este caso lo que hemos intentado, y insisto, espero que salga bien, no es hacer un gran discurso ideológico de por qué la Agenda 2030 hay que seguirla, sino explicar que la Agenda 2030 se construye desde los barrios. Yo mismo, después de un año en el Ministerio, no sabía que a través de la Dirección General de Agenda 2030 financiamos con una cantidad considerable de dinero proyectos que ayudan a tener cooperativas de inserción sociolaboral para personas con dificultades en el barrio X, en que haya pueblos andaluces o pueblos zaragozanos que tengan iniciativas de autoconsumo eléctrico, que tengan, por ejemplo, en Canarias proyectos de gestión del agua eficiente. Esto es Agenda 2030. Yo creo que para la mayoría de la población no. Es cosas que están bien, pero en realidad son proyectos que están alineados con la Agenda 2030, que forman parte del proyecto político de Agenda 2030 en España y que yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de dejar de hablar en gran parte de las políticas, pero sobre todo en la Agenda 2030, con una visión muy amplia, teórica, que puede quedar como ¿qué me están hablando esta gente? Y más hablar desde el día a día y que la Agenda 2030 en este caso es tu vecino, tu vecina, tu proyecto y que incluso te apela a ti porque tú puedes participar en esos proyectos. Acercarla, básicamente. Sí, pero en cierta manera no es lo que tiene el gobierno como estructura. Si ves, hay una parte muy importante de lo que son los objetivos de la Agenda 2030 que ya están delegadas per se en los mismos ministerios, con lo que al final estructuralmente podría funcionar. Totalmente. María, perdona, Mónica. Hablábamos antes que a nivel cultural la sociedad española, heredera de una sociedad judeocristiana en la que existe la caridad, pero es bastante más difícil encontrar la filantropía, se puede caer muy fácilmente en el paternalismo a la hora de tratar temas de derechos humanos y derechos sociales. ¿Dónde encuentras tú los límites? Me encanta esta pregunta porque creo que uno de los mayores errores que se pueden cometer jamás informando sobre derechos humanos, tanto desde, ya te digo, desde nuestra parte como la parte periodística, aquí todos tenemos un pasado y hemos trabajado en redacciones y demás, es querer tú alzarte como la voz de una realidad que nunca vas a llegar a conocer del todo, ni mucho menos, ni de lejos, lo que la conocen sus protagonistas. Entonces, yo voy a poner un ejemplo que además me gustaría que lo vieseis con vuestros propios ojos, de cómo lo intentamos meter dentro de la comunicación institucional. Creo que es una cosa que está muy bien, que es no simplemente hablar en boca de los migrantes, de las personas que están en riesgo de exclusión, de las personas con discapacidad, sino buscar a los propios protagonistas y que ellos mismos sean los que nos cuentan. ¿Por qué? Primero, precisamente porque yo creo que siempre lo voy a tratar desde un punto condescendiente, porque nunca voy a saber el 100% de su realidad, no es justo. Y lo segundo es porque creo que es mucho más efectivo para todos nosotros, es mucho más efectivo como audiencia que si te sale la ministra o el ministro de turno o incluso nosotros mismos hablando de algo que creo que luego lo abordaremos, también es necesario. Y nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Pues hace poco celebramos la Semana del Migrante
y decidimos ir a buscar a gente que ya habíamos conocido, porque tenemos la suerte de estar en este lado y conocer a gente del tercer sector, gente que está en nuestros... Bueno, yo estoy en el Ministerio de Migraciones, tenemos, como sabéis, una red de acogida, de atención humanitaria muy grande que nos permite conocer historias que nos ponen todos los días la piel de gallina. Y yo creo que no hay nada más efectivo para combatir el racismo, la xenofobia y bueno, la ola reaccionaria que escuchar a estas personas. Y os quiero poner un trocito muy pequeño de una mujer afgana que está en uno de nuestros centros, que nos contó un poco cómo es su día a día y bueno, lo pusimos en las redes sociales y tuvo una repercusión muy por encima de lo que esperábamos para bien. Tiene volumen, sí. Pero no se oye. Tiene volumen, pero no se oye. Bueno, no pasa nada. Si no... Sí, bueno, si no... Sí pasa. Lo queremos oír. Bueno, esto fue... Ella es una de las mujeres afganas, pero también entrevistamos a chavales de 18 años que acaban de venir en una patera de Mali huyendo de la guerra. También entrevistamos a gente de Cruz Roja que trabaja todos los días en costas y que son los que ven a las personas llegar después de 4 días de travesía sin haber bebido agua, sin haber comido con bebés. Y yo creo que realmente esa es lo que marca la diferencia y que eso también lo podemos mostrar desde las instituciones, que no simplemente... Bueno, son testimonios que nos tienen que llegar, ya sea por la televisión, ya sea por un canal de red social de un ministerio o por... A ver si ahora... Vamos a ver. Sale de mi país en 2023 por el cierre de las escuelas y para continuar mis estudios, porque ahora está en Talibán y las mujeres no pueden estudiar ni trabajar. En primer lugar, puedo aprender español y después estudio curso de trabajar y en el futuro me gustaría ir a la universidad porque en mi país no puede estudiar. Me gustaría ir a la universidad y ciencias de computación con sistema de información. En Afganistán, si mis padres y toda la familia está en Afganistán y aquí vivo con 2 mis hermanos solo. Me gustaría que vienen mis padres en España y vivimos juntos. Yo digo que nos mantenemos juntos en estos días difíciles. Bueno, solo por aclarar que tuvimos que hacer esta entrevista. Ella no puede mostrar su cara porque precisamente sus padres seguían en Afganistán y tenía miedo de que se tomaran represalias, aunque ella está aquí, por suerte, pudiendo pensar en un futuro, ha dejado mucha familia detrás. O sea que, bueno, yo creo que si vemos esto todos los días, si somos personas que defendemos los derechos humanos, algo nos tiene que mover por dentro. Sí, es que justo esto que dice Mónica me parece una clave fundamental, ¿no? O sea, una cuestión desde... O sea, volviendo al título, ¿no?, de esta mesa, estamos hablando de comunicación institucional, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en comunicación institucional nos imaginamos una cosa muy aburrida, muy neutra, que esto es una cuestión que habría que cuestionar, ¿no?, y darle una lectura crítica, y una cuestión, digamos, muy casi burocrática, ¿no? Y en realidad eso es un error. O sea, las instituciones forman parte del sistema, donde estamos, demás, pero por supuesto las instituciones son también personas y quienes se dirigen son a personas también, ¿no? No podemos permitir perder esto de vista. Entonces, cuando la institución obviamente sí que tiene, yo lo veo así, ¿no?, el deber de defender unos valores, los valores democráticos, entre ellos los derechos humanos, y ha de hacerlo de la manera que comentaba Mónica precisamente, ¿no?, que es, o sea, una manera efectiva, una manera que funcione también, una manera que se transmita al público, que realmente se escuche, ¿no?, que tenga un impacto. Eso es, digamos,
parte de nuestro trabajo, y una manera que además haga esto rompiendo algunos de los estereotipos que no que al revés, que amplíen, que excluyen a personas del sistema. Yo creo que esto es una de las labores principales que tenemos, por ejemplo, en Juventud e Infancia en mente. En nuestro caso, hablando de las juventudes y de la infancia, ¿no? O sea, de personas que muchas veces, y que se habla de manera cíclica, ¿no? No se sienten parte del sistema, ¿no? Una parte de ese grupo, los niños y las niñas, tendemos a veces a no considerarles ni siquiera todavía personas, ¿no? Son como personas en proyecto, una cosa así, no personas pequeñas, no personas de una edad diferente, ¿no? Y la gente joven a veces también, ¿no? Tenemos esta idea de bueno, tampoco no son muy confiables, o los años locos. Hay una serie de estereotipos brutales, ¿no? En torno a las juventudes, que además son muy diversas, ¿no? También podemos hablar de estos estereotipos porque hay muchos que circulan últimamente, ¿no? Y una manera muy, aparte bonita, creo yo, pero una manera que yo creo que es fundamental de hacerlo es dándoles voz, precisamente, ¿no? Y cuando digo dándoles voz, me refiero realmente a cederles a ellos y a ellas el espacio, ¿no? El dejar que sean quienes toman la palabra y puedan contarse, puedan narrarse y puedan realmente explicar su realidad. Así como lo estoy contando, igual suena tremendamente abstracto. Decís, ¿qué? Por favor, ¿qué me está contando esta persona? No, de verdad, es una cosa mucho más sencilla. Es simplemente dejar el micrófono a esta persona y que estructure incluso el diálogo esta persona, ¿no? De una manera más adaptada quizá a cómo comunican, ¿no? en estas generaciones. Hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gente joven, lo digital funciona muy bien. Sabemos que hay canales, por ejemplo, en redes sociales que funcionan mejor que otros, pues incides allí. Pero luego, aparte, son nativos, ¿no? Digitales, entonces es que me dan mil vueltas a cualquier cosa que yo intente hacer en TikTok. O sea, yo parezco una boomer, inmediatamente me pones el móvil, ya está, no hay nada que hacer. Ellos, en cambio, son mucho más naturales y se narran, se cuentan, y muchas veces te explican cosas súper... Bueno, muchas veces, ¿no? La mayor parte de las veces hemos encontrado cuestiones súper sensatas que te ponen encima de la mesa, ¿no? Desde Juventud e Infancia trabajamos mucho el diálogo directo con personas jóvenes, con infancia. Y bueno, en términos políticos, deciros que son diálogos muy potentes, que te transmiten cuestiones muy sensatas y que además muchas veces no están tan marcadas por algunos preconceptos que ya tenemos, en plan, esto es imposible, no se puede hacer, y ellos no sé, son capaces de imaginar realidades que nosotros a veces hemos abandonado, ¿no? Y vuelvo un poco a la idea esta que comentaba antes de ampliar derechos, de ampliar el Estado social, ¿no? Para eso necesitamos imaginación, necesitamos ir más allá de los límites que tenemos ahora, de lo que es la convención, y una manera muy buena de hacerlo es preguntarle a estas personas que tienen todavía una mirada mucho más fresca y sobre todo que conocen las problemáticas suyas de primera mano. Lo haríamos con cualquier otro colectivo, ¿por qué no hacerlo con ellos? Y luego no quiero monopolizar, pero os cuento un par de ejemplos. Genial. De hecho, mira, si eres buena, que me has pisado la pregunta que te iba a hacer ahora. O sea, que es maravilloso. Pero se me queda una pata fuera, porque esto es una manera clarísima de no ser paternalista, de no invisibilizar, pero ¿dónde estableces el límite? ¿Dónde sabes que no les estás pasando demasiadas responsabilidades a personas que no necesariamente están preparadas para llevar la carga detrás? ¿Dónde crees que se marcan los límites? ¿Existe un límite único? ¿Hay que adaptarse? Bueno, yo creo que depende un poco de lo que entendamos por responsabilidad. Aquí estamos hablando de la parte comunicativa, ¿no? O sea, estamos hablando de darles voz. Yo creo que no les planteas una tremenda responsabilidad si no pretendes que se erijan en portavoces de todo un colectivo. Eso sí sería una responsabilidad, ¿no? Esto sería un error, un reduccionista que tendemos a hacer mucho en comunicación, en general, con cualquier tipo de persona, ¿no? Pero claro, como con cualquier otro tipo de actividad comunicativa, solamente funciona de verdad bien si la piensas y la adaptas realmente a las personas que participan en ellas y a las personas con las que quieres comunicar, ¿no? En el caso de la infancia, obviamente,
Bueno, cuando hablamos de juventud, sabéis que hablamos no solamente de... O sea, nosotros hacemos infancia y adolescencia, solemos agrupar, ¿no? Y luego juventud, bueno, pues hay un magnífico debate y vamos a quedarnos con Injuve sin entrar a juzgaros a ninguno. Sois todos jovencísimos seguro, con todo lo que os sintáis, yo también, pero suele ser como mucho hasta los 35 años, dependiendo del tipo de política pública que se le asigna, ¿no? Y entonces ahí quiere decir que estamos trabajando y estamos hablando de personas que no han cumplido la mayoría de edad todavía y que tienen también, por tanto, unos grados de desarrollo distintos. No es lo mismo, lógicamente, hablar de infancia de 0 a 3 años, ¿no? que de una persona de 24 años, lógicamente. Pero quiero decir, al final, primero, cuando llegamos nosotros, ¿no? En este caso, mi recomendación para cualquier persona que se encuentre en una situación así, es decir, gente que a lo mejor hemos trabajado un poco con juventud e infancia, pero no somos los especialistas, lo mejor es, en mi opinión, hablar con la gente que realmente sabe, las expertas, los expertos. El tercer sector aquí es clave. Hay gente fantástica que ha trabajado estos temas muchos más años que tú, y creo que establecer diálogo ahí te ayuda mucho precisamente a saber, ¿no? dónde están los lugares cómodos, ¿no? Un ejemplo aún más concreto, nosotros hemos trabajado mucho con asociaciones como Autismo España, y por ejemplo, para la firma del convenio que hicimos entre el Ministerio y Autismo España, pues contamos con ellas para adaptar todo nuestro material comunicativo a personas, pues a niños, a niñas. Exacto, al lenguaje sencillo, exacto. Muy bien. ¿Cómo se nota derechos sociales aquí? El alumno de la clase, bueno. Pero efectivamente, ese tipo de lenguaje que pueda permitir también que cualquier persona que tenga esas necesidades particulares, neurodivergencias, etcétera, acceda a ello, ¿no? Pero mira, te lo voy a plantear distinto. Te voy a dar la vuelta al asunto, porque aquí estamos siendo paternalistas, ¿no? El adultocentrismo nuestro, que es decir, ¡ay, pobrecitos! Ay, Dios mío, hay que protegerlos. Sí, hay una parte que tiene que ver con la protección, pero hay una parte que tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Y el acompañamiento, el ir de la mano de esas personas que están creciendo y que son personas ya, desde que nacen, son personitas en distintos momentos evolutivos, pero que ya tienen sus derechos, son sujetos de derecho, que esto es una cosa que olvidamos mucho, no son objetos. En el lenguaje popular seguimos tendiendo a decir cosas como son mis hijos, y escuchamos este tipo de frase de a mí no me vas a decir qué hago con mis hijos, ¿no? Claro, en debates de todo tipo, ¿no? Desde cuando estaba, digamos, socialmente más aceptado pegar a un niño y a una niña, que hasta cuando se plantean cuestiones como el PIN parental, ¿no? O sea, realmente esta idea sigue por ahí dando vueltas, transformándose. Nosotros tenemos la responsabilidad de verlo de otra manera, de promover un lugar para ellos y ellas que sea en el que son sujetos, ¿no? En un fantástico diálogo que mantuvimos en un viaje en Córdoba con una asociación que hace cosas chulísimas, que os recomiendo que echéis un vistazo si os interesan, que se llama Zic Bata, nos reunimos con este grupo de personas y ellos hacen talleres, entre ellos un taller de radio. No sé si voy a encontrar el nombre porque me lo había apuntado. Mira, sí, es fantástico, o sea, lo hice todo, ¿eh? Se llama Radiando nuestros derechos, niños, niñas y adolescentes que cambian el mundo con su voz. Lo han entendido antes que yo, o sea, que todos nosotros. O sea, es justo esto, ¿no? O sea, darles la oportunidad de que hagan el propio taller y planteen ellos los retos, las ideas, los pensamientos. Pues hicimos un pequeño diálogo, ¿no? Estaba la ministra Sira Rego con ellos, pues muy divertido, todo fantástico, la verdad, muy cariñosos. Y en un momento dado pues nos empiezan a interpelar, a preguntarnos, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué puedes hacer? Y no sé qué. Y en un momento dado hubo un pequeñito, un chaval, pues, tendría 5 años, una cosa así, que se acerca a la ministra y le dice, es que yo te quiero pedir una cosa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me quieres comentar? Tal. Quiero un parque. Un parque. Claro, dices, bueno, un parque, ¿no? Pues claro, una cosa de niños. Ojo, no es ninguna tontería. Te está hablando de diseño urbanístico, desde su perspectiva, te está hablando de sus necesidades de desarrollo, te está hablando también de un derecho reconocido en la Convención de los Derechos de los Niños, que es el derecho
a jugar. De hecho, el juego está reconocido, o sea, esto existe, ¿no? De una manera adaptada a su lenguaje, a su edad, ¿no? O sea, ellos te trasladan esto. Cuando hacemos el informe con las 50 expertas y expertos en entornos digitales, quizá la recomendación que más llamó la atención a nivel público fue la del acceso, digamos, a pantallas por tramos de edad, ¿no? De 0 a 3, nada de pantallas, nada. De 3 a 6, de verdad, muy, muy, muy poco recomendable, una cosa muy puntual quizá para hablar con los abuelos y las abuelas. Hasta los 12 años, y esto sí que me gustaría leeroslo, dicen, se recomienda priorizar actividades vivenciales, deportivas, en contacto con la naturaleza y en entornos físicos y presenciales. ¿Un parque? Un parque. Estas son conclusiones literales de los 50 expertos y expertas, que son personas transversales de distintas ciencias, etcétera, que han concluido lo mismo que ese niño con 5 años, ¿no? Entonces, yo diría que la responsabilidad es nuestra de permitirles que planteen sus necesidades también y considerarlas como lo que son, ¿no? O sea, validarlas. José, un titular y tú me dices si lo alargo o no. Porque estamos hablando también de los límites y del paternalismo, ¿no? Yo creo que el paternalismo tiene una decantación en política pública, que es el asistencialismo. Y en derechos sociales, además, creo que es especialmente visible. Y que es una cuestión circular, no la veo aislada, que si comunicamos mucho desde una mirada asistencialista, estamos fomentando un marco mental y de política pública asistencialista, y que si se genera una política asistencialista, se tiende a comunicar, ¿no? Yo por eso, por lo que decía, yo creo que el límite o hasta dónde podemos hacer, me quedo con lo que María ha puesto mejor que yo, que es sobre todo que participen y sin miedo, pero también que no tenga miedo la institución pública de asumir la responsabilidad de que generar las condiciones materiales, sociales, para que se pueda dar ese tipo de política, debería ser la administración pública, siempre escuchando. Pero luego, sí, a lo mejor es una visión muy personal, pero creo que es compartida en el gobierno, la salida privatizada, tercer sector, entendiéndola como que el Estado da una marcha atrás, creo que no, que el Estado también tiene que estar siempre presente para garantizar. Y luego, en el salto de paternalismo, asistencialismo, si queréis, cuando tú veas el momento, vemos cómo intentar también cambiarlo en una campaña. Vale. Pues si quieres le damos a ello, porque yo iba a empezar ya prácticamente con preguntas para vosotros y en un rato, viendo que ya se nos ha escapado el primero de los participantes, lo mismo es que no estoy haciendo bien mi trabajo, os iba a pasar la voz a vosotros para que empezásemos a hablar con nuestros expertos. Entonces, ¿quieres contar un poco el caso? Vale, si os apetece, porque quería como enseñaros algo para que veáis cómo es también nuestro trabajo en el día a día y con la idea principal de que creo que los derechos humanos no debería ser una cuestión grandilocuente que se lucha un día, sino pequeñitas cosas que hacemos en el día a día, incluso en cambiar el lema de una campaña de publicidad. Porque con ciertos lemas, pues a lo mejor no estamos cuidando lo que deberíamos los derechos humanos también, ¿no? Para que os entendáis muy rápido qué es lo que hacemos. Nosotros queremos comunicar una campaña sobre un tema. El principal, lo que decíamos también antes, es que se haga política sobre ese tema, porque si no comunicas desde el vacío está regular o tiene las patas muy cortas, que decimos en mi pueblo. Pero hacemos un briefing en el que le explicamos a las agencias, porque esto se contrata, la administración contrata a agencias especializadas, qué queremos contar, ¿no? En este caso queríamos hablar del sistema de atención a la dependencia y de los cuidados, ayuda a domicilio, asistencia en el hogar, asistencia al hogar no personal, perdón, que si no estaría hablando de lo mismo, residencia, teleasistencia y demás, ¿no? Y queríamos explicar que fuera integrada en la sociedad, que hacia la política que vamos. No queremos grandes centros institucionalizadores, que llamamos, sino una estrategia desinstitucionalizadora, que cada persona pueda vivir en el entorno que elija. Con esa idea le decimos a las empresas, dinos algo, ¿cómo quieres que lo cuente? Y nos propusieron este lema. Miradlo un segundín a ver qué os chirría o qué diríais que
Además de que suena a cierto partido político que quizá no... A mí no me interesará mucho que evocar ahí, pero solo en una palabra que es inventada se han dejado fuera a la mitad de la sociedad, porque está hablando de cuidadanos en hombres, que está muy bien que se subraye la importancia de que los hombres cuidemos y nos hagamos responsables, pero está invisibilizando a que la mayor parte de profesionales que cuidan y que personas que cuidan en entornos familiares, que son más del 83%, son mujeres. En cuestiones como esta, nosotros hacemos contra-briefing y les decimos esto no debería ir por aquí, deberíamos ir cuidando, pero para que os vayáis quedando con esta idea, por ejemplo, nos proponían ese cuidadanos, cosa que corregimos. Nos proponían imágenes, esto es como muy preliminar, que también les respetamos a que no cobran por hacernos estas propuestas y no les podemos exigir. Pero si os veis una persona desvalida que está ahí cogiendo por unas naranjas de un pobre señor, no le falta como tener una boina aquí de gracias Señor por su diezmo que me está entrando. Una imagen como de vulnerabilidad que no tendría por qué, igual que los niños no son vulnerables, las personas mayores no tienen por qué. Caras muy chupadas. A lo mejor también un sesgo de la IA, que es otra cosa que tenemos que ver, ¿no? Cómo representa la IA a personas mayores, pero siempre si veis alguien está haciéndole una acción a él, le está dando algo, ahora una comida, esta quizás incluso era para nosotros la más potable porque refleja cierta como sensación de que tiene una pequeña demencia o algo, pero si veis siempre está recibiendo cuidado, una forma asistencial. No se está poniendo a las personas cuidadas como su agente y sujeto, el primer sujeto interesado en que ese cuidado sea como se adapte. Esa era la gráfica. Y luego en el vídeo, perdona José si puede ir al de arriba, el vídeo lo que nos proponían era, aquí cuidaban mucho la diversidad y la edad, que hubiera muchas edades, muchos colores, pero solo manos que estaban cuidando, manos que cuidan. Yo esto, por ejemplo, no lo vi, que también hay que reconocer que mucha gente de comunicación nos tenemos que apoyar de gente que sepa realidad del tema, pero la directora general del Inserso, en cuanto vio esto, dijo el tópico de quien habla sin saber de los cuidados. Manos que cuidan en lugar de caras. Caras migrantes, caras cansadas, caras de familias que no pueden más, que están cuidando, ¿no? Seguramente no habremos dejado muchas cosas atrás, pero intentamos llegar a esta, lo que se ha emitido es lo que vamos a enseñar a continuación, si puedes pasar, José, que son cambios. La gráfica, no he puesto un extracto del vídeo, pero porque son estas mismas imágenes en movimiento, es el vídeo. Pero para que intentéis ver lo que hemos intentado hacer, ya hablamos de cuidadanía, no de que son cuidadanos. No se ve en la descripción, pero hay pequeños ajustes también por ahí. En este quizás sea la más asistencial, porque justo queríamos representar aquí más el papel de la persona migrante que cuida, que también son la gran mayoría de las personas que cuidan. Si puedo pasar al siguiente. Aquí era también curioso, porque os he dicho antes que había briefing contra briefing, es muy importante ir al día de la grabación, por si algún día queréis gestionar cosas de esto, porque aunque tú expliques tu manera de pensar, es difícil para las agencias también captarla, ¿no? En pequeñas cositas, y esto es lo que siempre subrayo, en pequeñas cositas de que hay que cuidar los derechos humanos. Aquí lo primero, estamos intentando representar una escena profesionalizada de una residencia, y siempre nos proponían algo muy de que lo peina, le da de comer, tal. Intentamos representar una escena de juego en la que en el vídeo se te cae una ficha y la persona profesional, en este caso esta chica, te lo da. Pero hay acción. Tú estás siendo cuidado, pero eligiendo también y no estás siendo actor pasivo. Y en esta una curiosidad que nos daba era, para esta foto nos decían, y ahora la chica mira al hombre. Y querían hacer las fotos y dijo, y el hombre tenía que hablar y... perdón, no sé qué se lo ha dado. Y ahí hablamos, por ejemplo, lo que hablamos justo de los cuidados y las mujeres, vamos a representarlas con dos mujeres calladas viendo a un hombre una vez más en nuestra vida, como estoy haciendo yo ahora, explicando cosas. Pues solo
en una foto cambiar la mirada y que sean ellas las que miran, el chico y la profesional la que mira a la mujer mayor, es una forma muy pequeña de hacer ese gesto. Y quería cerrar con esta última porque además era la que creo a mí más me gustó, me tocó también un poco la cosa más personal, a lo mejor aquí también siendo paternalista, pero nos agradecieron mucho incluso asociaciones del sector que para representar la discapacidad contáramos con una persona con discapacidad que estaba intentando ser actriz, que tenía muchas cosas que contar, que tiene además una vida impresionante. Me estuvo explicando ella cómo llevaba su Instagram y demás, pero también era un detalle muy tonto que a lo mejor nadie se fija, pero me gustó mucho cómo solucionamos la parte del libro. Una persona con parálisis cerebral puede representar su actividad y su agencia de muy pocas formas, y siempre nos proponían pues lo mismo, darle la comida, peinarla y asearla. Y me gustó mucho cómo en equipo conseguimos, por ejemplo, hacer ver que una lectura no es pasar una página, una lectura es participar de un mundo imaginario, ¿no? Y lo intentamos reflejar de esta manera con esta acción simétrica entre los dos, en que para leer a lo mejor uno lo verbaliza, pero lo están entendiendo los dos y manteniendo un punto común, ¿no? Y era la forma, puesto con este pequeñito ejemplo, para que veáis también como desde nuestro lado de comunicación en cuestiones que no es solo hablar de Gaza, que también lo tenemos que hablar, pero en representar a las mujeres, en representar a la población migrante de una forma adecuada, en representar la discapacidad, en incluir cuestiones de accesibilidad. Por ejemplo, ahora, cuando Mónica ha querido poner su ejemplo, por unos segundos hemos sido personas dependientes todos y todas. No éramos capaces de acceder auditivamente a un archivo, en este caso, contar con subtitulado como tenía, con lenguaje sencillo, con lenguaje de signos, es una forma también de cuidar los derechos humanos, aunque sea un poquito más en el día a día. Mónica. Sí, aprovechando que me ha encantado, no conocía la intrahistoria de esta campaña, me parece una de las mejores campañas que tiene el Gobierno, la verdad. Pues que quiero yo hilarlo con otra que acabamos de lanzar, porque aunque nuestro ministerio, pues evidentemente la parte de seguridad social es enorme, la parte de migraciones también tiene una parte que es inclusión. Y en inclusión una política es fundamental y es, yo creo que es clave también para el Gobierno, es el ingreso mínimo vital. Y justo este año cumplía 5 años el ingreso mínimo vital y teníamos, de hecho, pues que lanzar una campaña publicitaria. Y me ha gustado mucho la historia que acabamos de escuchar porque me he sentido muy identificada, porque te tienes que poner primero en los zapatos de, por supuesto, las personas que van a recibir esta política, que son los beneficiarios del ingreso mínimo vital, pero también en cómo la gente que no lo recibe les percibe. Y nosotros tuvimos que hacer un trabajo enorme con la agencia, porque la misma agencia, que no tienen por qué saber nada, automáticamente su primera propuesta eran personas migrantes. El 89% de las personas que reciben el ingreso mínimo vital son españoles y españolas. Entonces, ya de primeras, es un sesgo gigantesco que tuvimos que trabajar, gracias al cual yo me involucré, que tuve muchísima suerte y me encantó también, en la parte desde el casting hasta también el diseño de las ideas, hasta llegar al ejemplo que os quiero poner ahora. Pero que os quiero explicar un poco qué es el ingreso mínimo vital, porque por suerte, por desgracia, estoy en un ministerio que todos los días tenemos que combatir bulos, tenemos que combatir informaciones sesgadas, y con el ingreso mínimo vital, que muchos pretenden tachar de paguita, hemos tenido los mismos problemas. El ingreso mínimo vital se pone en marcha en 2020, en la pandemia, y gracias a eso, más de 1,5 millones de personas no han caído en pobreza severa. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen, como ha dicho María, el tercer sector, que es maravilloso y ha estado acompañando y es el que realmente está ahí todos los días intentando que esta política llegue. Y gracias al ingreso mínimo vital hay mucha gente que es una política que no es una prestación de por vida, no es una incapacidad, no es una jubilación. Mucha gente sale
y de hecho nosotros nos gusta llamarlo palanca porque es en un momento dado cualquiera de nosotros nos podemos ver con una mano delante y una detrás y a veces simplemente un poquito al mes, un poquito que nos ayude a conciliar, un poquito que nos ayude a asearnos, a ir un día a la peluquería para ir a una entrevista de trabajo, nos hace mucho, ¿no? Y eso es lo que significa esta política. Y justo hemos trabajado esta campaña que me ha gustado un montón, así que quiero que la veáis y a ver qué os mueve. Llegar a fin de mes. Que llegue el frío, pero aquí no entre. Llegar con las facturas, con la comida, con la ropa. Llegar a casa. Tener un trabajo al que llegar mañana. Llegar a lo mínimo y llegar contigo. Ingreso mínimo vital, la ayuda que llega a tu vida para que tú también puedas llegar. Infórmate llamando al 020, porque en este país tienes derecho a llegar a lo mínimo. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gobierno de España. Bueno, ahí se ven los 10 segundos que se lleva el ministerio del spot. No, pero bueno, ahora que lo habéis visto, no queríamos ser especialmente también, ¿no?, ni paternalistas con las personas, porque no estamos hablando de personas sin hogar, que algunas sí, pero es que el ingreso mínimo vital lo reciben, para que también sepáis en números, un 87% de mujeres, que muchas de ellas en familias monomarentales, o sea que son ellas solas a cargo de 1, 2, hasta 3 hijos, que es compatible con el trabajo, porque esa es otra de los bulos que hay que combatir. Tú puedes estar recibiendo el ingreso mínimo vital y trabajar, y o sea, eso también en contra de las olas que estamos viendo de la paguita para el vago, que no, o sea, son personas que de hecho todo el mundo quiere salir del ingreso mínimo vital, nadie quiere estar recibiendo el ingreso mínimo vital toda la vida. Y bueno, yo creo que se ve muy bien que son familias, que son personas con hijos, con padres, que tienen que tirar mucho también de los abuelos para que les ayuden. Y de nuevo, otra vez, pues fue un trabajo muy, bueno, largo, pero también muy, muy gratificante de ver que no estamos estigmatizando a una parte tan vulnerable de la población como la que necesita esta ayuda. Así que bueno, no sé. Bueno, pues ahora ya para quien os queráis lanzar. Mira, el 17 de junio, me acuerdo porque fue mi cumpleaños, el 17 de junio resulta que Obama, el presidente Obama, da una charla en Connecticut en la que hablaban de varias cosas. Y la primera cosa que me llamó poderosamente la atención fue que cuando él era joven, en realidad no se quería dedicar a la política. Le apetecía ser un jugador de la NBA, le apetecía haber estudiado Derecho. Y en ese momento yo me sentí un poco reconciliado con una de las actividades que hago dentro de la Secretaría de Estado, que es que cuando hay unas visitas que se llaman Moncloa Abierta, yo me cojo sobre todo a los grupos de los chicos y de los niños, de los jovencitos, y hablo con ellos. Y una pregunta típica que les hago es, ¿y alguno de vosotros se quiere dedicar a la política? Y la gente está súper alejada. O sea, lo mínimo que te dicen, no, que son todos unos ladrones. Y tú te los quedas mirando y no sabes dónde está, chaval. Entonces, reflexionando sobre eso, él hacía una reflexión que a mí me gustaba mucho, que decía que él decidió que se quería dedicar al servicio público después de conectar con los defensores de los derechos civiles de su país durante los años 60, los años 70. Eso prácticamente implica lo que tú decías al principio. Es decir, hay una vinculación muy estrecha entre lo que es ser un demócrata y la democracia y los derechos humanos. Pero, ¿cómo en un momento como en el actual podemos combatir esa creencia de que una paguita es un sueldito que damos para tener a una gente callada? ¿Cómo esos apoyos que se dan a determinadas asociaciones que se generan en pueblos y en tal es otra fuente de la que los malvados inmigrantes se van a reunir para hacer planes de invasión secreta del país? ¿Cómo hacemos que la gente normal, bueno, de cerca nadie es normal, cómo hacemos que el ciudadano medio pueda entender que esto no son opciones, que son obligaciones que tenemos como una sociedad que queremos ser de progreso y abierta? Y ese es el gran desafío.
Yo os voy a poner un ejemplo muy rápido y muy claro de que esto nos interpela a todos. No es una cuestión de gente en riesgo de exclusión, no es una cuestión de gente migrante, no es una cuestión de niños ni de personas con discapacidad. Me está pasando ahora, nos está pasando en el Ministerio, que está viendo una nueva ola que tenemos que combatir todos, porque además aquí hay gente de todas las edades, lo cual me encanta, que es algo que parecía que estaba por sentado, dado por sentado, que es que cuando tú trabajas, te has ganado tu jubilación después de años de duro trabajo y el retiro lo tienes asegurado, y yo creo que toda la sociedad estábamos con eso tranquilamente, estábamos bien, ¿no? O sea, era lo que tiene que pasar, es el Estado de Derecho y fenomenal. Pues está habiendo una pequeña ola que está creciendo y cada vez está siendo más grande de gente joven enfrentándose a sus propios abuelos porque su jubilación, dicen, es más cuantiosa o más segura que los salarios, ¿vale? ¿Con qué quiero decir con este ejemplo? Que me parece terrorífico y me parece ya el siguiente paso de que ya da igual, ya nos enfrentamos todos contra todos, mismas familias, tú a tu padre ya no te parece bien que le revaloricen su pensión y que pueda afrontar dignamente la subida de la cesta de la compra, que esto nos atraviesa, nos va a atravesar a todos, que no pensamos que esto no va con nosotros porque no tenemos un color de piel determinado, somos hombres y no mujeres, no tenemos discapacidad, porque estas olas, de lo que tú decías, que se pueden llevar por delante cosas que hoy damos por sentado todos y todas los que estamos aquí. Y yo pido desde aquí que seamos especialmente combativos y especialmente incluso pesados. Tenemos que también, nosotros nos enfrentamos, y ellos podrán decirlo también, a una ola de odio que yo creo que pocas veces se ha visto cada vez que lanzamos algo en redes sociales. Una campaña así, o sea, como las nuestras, o un mensaje normal y corriente de nuestros ministros. La ola de odio es tan enorme que puede a veces hacerte pensar, pues no voy a publicar nada, no vaya a ser que no, hay que hacerlo, y que bramen y que ladren, porque está en juego todo lo que damos por sentado, todo, absolutamente todo. Vamos, yo lo tenía tan asegurado que yo nunca me he planteado si mi abuela se merecía su jubilación o su pensión de viudedad, y ahora mismo hasta eso se lo quieren cargar, que yo lo único que digo, ¿qué podemos hacer con ello? Pues seguir y luchar, y como decía María, ampliar, no ir hacia atrás. Voy a hacer aquí lo que justo he dicho que no hay que hacer. Voy a hablar por los jóvenes, por alusiones, digamos, ¿no? Dos cuestiones que me parecen muy interesantes, ¿no? O sea, una de ellas es esta cuestión de si los jóvenes están o no alejados de la política, ¿no? Que es una de estas ideas marco en la que nos movemos a día de hoy, ¿no? Junto a otra, que es bastante curiosa, que podría ser por otra parte contradictoria, ¿no? Por una parte pensamos que los jóvenes están alejados de la política, por otra parte, y hablamos de los jóvenes o el joven, y por otra parte decimos que los jóvenes cada vez son más de ultraderecha, que es como, a ver, ¿están alejados o están movilizados? Vamos a empezar a poner de acuerdo. Pero bueno, vamos a por las dos. Hace apenas unas semanas hemos publicado el informe de la Juventud de España, que no sé si lo conocéis, es el 40 aniversario que se hace, ya tampoco es joven, pero ahí sigue ofreciendo una fantástica radiografía muy detallada. Decimos siempre que es como una foto fija, una gran foto fija de familia de la juventud, de las juventudes distintas que hay en España, ¿no? No voy a entrar a contaros todo lo que hay ahí, es chulísimo. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque se aprende mucho, ¿no? Y dos de las cuestiones que habéis comentado están reflejadas, ¿no? Por una parte, la cuestión de la implicación política es muy interesante, porque el 55% de la gente joven que ha participado en la encuesta consideran que están muy interesados en política. Estamos hablando de más de una de cada dos personas. Yo no sé cuáles son los amigos que tenéis de vuestras edades, pero yo no pondría la mano en el fuego de que la mitad de mis amistades dijeran eso, ¿no? Que están muy interesados en política. La cuestión es que se consideran alejados o se sienten alejados de lo que se entiende como la política institucional, que ahí apela bastante a esto que estamos haciendo hoy, ¿no? A esta conversación. Se sienten fuera.
ahí volvemos un poco, ¿no?, a esta preocupación que tenemos desde el Ministerio de Juventud e Infancia de una de las cuestiones que para nosotros es clave. Si hay esta desafección es porque también hay una demanda, hay una necesidad y, en nuestra opinión, está claramente vehiculada con la cuestión de la representatividad, de que no se ven representadas en estas personas, ¿no?, en lo que se considera la política tradicional, y también en la cuestión de la participación. O sea, no consideran, ellas no participan activamente, pues a lo mejor en formatos tradicionales como pueden ser los partidos políticos, pero en cambio son muy activos en otros foros. Van mucho a manifestaciones, se reúnen en torno a movimientos de causas sociales, como puede ser precisamente de la cuestión climática, que es una cosa que les interpela muy directamente porque es su futuro, lo van a vivir más, cuanto más joven, lógicamente, pues más lo van a vivir, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, vuelvo a esta idea de que para mí una de las maneras de dar respuesta a todo esto que estamos viviendo no solamente es entrar en el marco y discutir las cosas de las que nos acusan o entrar, digamos, en el odio, centrarnos en el odio, sino ampliar. Vamos a ir más allá. No tengamos miedo a decir, sí, vale, tenemos una oleada reaccionaria, pero es que hay que ir más allá. Hay que pensar dónde estamos fallando, ¿no? Pero la cuestión es, obviamente, toda persona acaba teniendo un nivel de ideología. Y yo creo que no se discute el hecho que tengan o no tengan ideología. De hecho, se manifiestan, como tú bien dices, en casi todas las cosas que les interesan, incluso en algunas que les interesan a sus amigos. Lo que realmente nos genera cierta preocupación es que no confían en el sistema. Que ese es el problema, es cómo los traes al sistema desde los espacios que están ocupando ahora mismo. Porque no confían en las instituciones. Yo tengo una propuesta, no yo, el Ministerio. Les queremos dar el derecho al voto a partir de los 16 años. Vamos a doblar la apuesta, ¿no? A esto nos referimos, ¿no? Y vamos a ampliar los canales de participación. No solamente esta es, digamos, la propuesta que se ha hecho más conocida. Creo que en torno a Semana Santa probablemente, yo espero que todos vosotros descansaréis, yo no, porque se abrió el debate precisamente, ¿no?, a nivel estatal, fue muy comentado, creó mucha conversación y fue muy interesante, ¿no?, porque algunas de las cosas que os he apuntado hoy, ¿no?, esta idea de los estereotipos que se hay en torno a la gente joven, que ellos mismos a veces también interiorizan, etcétera, se pusieron encima de la mesa y fue realmente un debate muy interesante. Pero no solo, trabajamos también en otras cuestiones, ¿no?, como la posibilidad también de que personas más pequeñas, yendo hacia la adolescencia, incluso la infancia, puedan crear sus propias asociaciones adaptadas, ¿no?, como hablábamos antes, pero que puedan hacerlo. Otra cuestión que nos parece muy interesante, adaptar realmente la comunicación institucional a estos públicos, ¿no?, que quedan fuera, esta transversalidad, ¿no?, de la que estábamos antes hablando. Bueno, pues juventud e infancia, además teniendo en cuenta que nuestras competencias, buena parte de ellas además están en manos de las comunidades autónomas y al mismo tiempo está todo repartido en torno a todos los ministerios, casi todas las políticas tienen alguna derivada que afecta a la juventud o a la infancia. Digamos que está presente, pero no siempre se considera, ¿no? Entonces, ahí hay varias soluciones, más pequeñitas, más cotidianas algunas, ¿no?, como podría ser lo que estabas antes planteando, ¿no?, en términos comunicativos, adaptar los materiales para que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que también una cuestión de educación pasa por ahí, una cuestión de accesibilidad, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, en el Ministerio estamos planteando algo como la Convención de los Derechos del Niño, que no debería llamarse solo del niño, si me preguntáis, pero no solo si me preguntáis a mí, sino si lo preguntáis a la plataforma de infancia. Bueno, ahora os cuento esto, pero lo que quería decir es que esto, por ejemplo, queremos plantear hacer una versión adaptada, ¿no? Igual que estábamos antes diciendo que los niños y las niñas tienen muchísima capacidad de plantear propuestas desde su lugar, pues tenemos que llegar con nuestras propuestas también a los lugares de ellos y ellas, también de la juventud, ¿no? Y esto no se está haciendo. Os lo digo aquí, la que regaña de juventud e infancia, ya ves. Pero es cierto, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay una propuesta bastante interesante que la recomienda la Comisión Europea, que se está ya aplicando en algunos países, que le llaman el Youth Check. No sé si habéis oído hablar de ello, pero bueno, es básicamente una especie de índice, ¿no? Como un poco el índice Violeta, que es digamos, una especie de referencia para aplicarlo a políticas y verificar que realmente están bien adaptadas, bien pensadas a las juventudes, ¿no? Estas cosas que a veces pensamos que son muy espurias, un poco como de decoración, no lo son.
Y he mencionado la plataforma de infancia para volver al tema de comunicación de esta mesa, ¿no? Porque os recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo a una guía de lenguaje inclusivo para infancia que han hecho, que es fantástica, muy, muy concreta, que si luego tenemos tiempo me gustaría hacer un pequeño juego en el que os plantearé alguno de los términos que solemos usar y que incluso yo usaba y a veces se me escapan. Para ver qué pensáis y os comentaré qué es lo que plantean ellos, ¿no? Para intentar darle un poco la vuelta y convertirles de verdad, no de manera abstracta y nominal, sino de verdad en sujetos para que realmente participen y realmente se sientan interpelados por este sistema nuestro, ¿no? Y como último detalle, solamente mencionar que bueno, he estado este fin de semana en unas jornadas muy interesantes de pensamiento feminista que se hace en Asturias, muy amplio, en el que había pues, un sociólogo, un filósofo, Antonio Gómez, que planteaba una cosa bastante chula y que me parecía bastante real, con toda esta discusión que hay ahora, ¿no? De que los chicos jóvenes en particular, ¿no? Son todos de ultraderecha, nos van a llevar al desastre, son todos de Vox, unos inconscientes, están saliendo del sistema, son lo peor, ¿no? Y hay muchos estereotipos en torno a la juventud que algunos son casi imperecederos, ¿no? Como que son peores que la juventud, o sea, que tu generación propia, etcétera. Pero este en particular a mí me parece un poco preocupante porque sí es cierto que se ha observado, ¿no? Pues, pues incluso partidos, ¿no? Como pueda ser este de las ardillas, ¿no? Que ya sabéis, que está muy orientado, muy vehiculado en la manera en que comunican, en las campañas que hacen precisamente a este segmento poblacional, pero siguen siendo mucho más minoritarios de lo que parece. Pero sí se está creando un efecto de caja de resonancia, porque es un fenómeno nuevo, no hacemos más que hablar de ello. Y él decía, mucho cuidado con crear ficciones identitarias a estos chicos jóvenes. Es decir, dicho de una manera así como más en plata, mucho cuidado con colgarles el San Benito de que son todos fachas. ¿Por qué? Porque entonces refuerzas esta circunstancia. Profecía autocumplida, o sea, profecía impuesta en realidad, ¿no? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si vamos otra vez al informe de la Juventud de España que os comentaba, ahí también se habla, ¿no? Se preguntaba por las cuestiones de orientación política y bueno, pues ahí se ve que es efectivamente unas generaciones que tienen distintas visiones, como en todos los momentos del mundo, y sí es cierto que hay un 8% de hombres jóvenes, un 8%, que se identifican con esta ultraderecha. O sea, que no es algo tan... Hacen mucho ruido, pero no son tantos como creemos. ¿Por qué no estamos hablando de todo el resto, ¿no? Y una cosa muy interesante que luego se desgrabó en uno de los CIS recientemente, no recuerdo ya a qué mes, que si veías la franja de edad de toda la gente que no había podido votar, pero ahora ya estaría en edad de votar, ¿no? Y veías la distribución de deseo de voto, ¿no? A quién hubieran votado, los bloques en realidad se mantenían bastante en el mismo sitio, ¿no? Es decir, la cantidad de gente, chicos y chicas, que hubieran votado a izquierdas, por así decir, se mantenía completamente estable, además muy parecidas las pautas con los resultados de las anteriores elecciones. Y donde veías una cierta diferencia era en el bloque de derechas. Y ahí sí que veías que había una parte de desplazamiento de lo que hubiera sido electorado, estadísticamente hablando, más propicio al Partido Popular, que se había ido a opciones más ultras. ¿Quiere esto decir que todos los chavales jóvenes son fachas? No, yo no soy estadista, pero... Súper interesante. Bueno, pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas a quien lo desee. Ya os advertimos que nos hemos identificado abiertamente como feministas, los de las paguitas. Aquí tenemos de todo, o sea que vais a estar condicionados un poco a las respuestas que os podamos dar. ¿Quién se atreve? ¿Quién va con la primera? Ah, pensábamos que ya teníamos el primer voluntario. Que lo llevo, aquí no habla nadie. Estaba camuflado. Bueno. Muchas gracias. Lo escuché con mucho interés. Me llamo Vinicio. Híjoles. A mí me quedaron a deber, pero es una posición mía, ¿no? Porque empecé a notar algo que me vino a la cabeza de inmediato.
al escucharlos ustedes hablar sobre estas campañas. Todo lo que quiere ver el gobierno en los medios es publicidad. Todo lo que no quiere ver es noticia. Y a mí me llama mucho la atención esta situación, porque yo vine a escuchar una postura sobre la comunicación para los derechos humanos. Ustedes no defienden los derechos humanos. Ustedes deben de garantizar los derechos humanos porque son autoridad. Ustedes pertenecen al gobierno de España. Ustedes no lo defienden. Ustedes los deben de garantizar. ¿Cuáles son esas garantías? Porque nosotros sabemos dónde están los derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su propia Constitución, en las leyes secundarias que ustedes pueden tener. Todo eso ya lo sabemos. Estas campañas, pues no es porque ustedes quieran hacerlas, es una obligación que tienen que hacerlas estas campañas. Pero ustedes no lo defienden. Ustedes deben de garantizarlo. No escuché en ningún lugar, en ningún lado de ustedes, ninguno de los cuatro, cuáles las garantías que lo pueden tener. Estuvimos hablando sobre la cuestión del derecho a la salud y cómo no se cumplieron estas garantías de salud solamente hace poco en la parte del COVID. ¿Cómo se puede ver estas garantías para los comunicadores que puedan hacer críticas precisamente al gobierno? ¿Cómo se puede hacer de esta madre que no es atendida en el hospital y que tiene violencia obstétrica? ¿Cómo se puede defender un ciudadano extranjero que viene aquí por un progreso huyendo de la injusticia, de la violencia y que es segregado? Esa parte yo no la escuché, no escuché cómo se pueden defender los derechos humanos y cómo ustedes pueden garantizarlo y que el gobierno los garantice la libertad de expresión fundamental en las democracias. Entonces, yo sí me quedé con eso. O sea, es muy bonito todas las campañas que están haciendo, pero comunicar derechos humanos, para mí, en mi punto de vista muy particular, creo que no está llegando. Las campañas son unas obligaciones, pero la garantía de que la ciudadanía, no ustedes, sino la ciudadanía pueda expresarse, pueda pedir, pueda llegar a un punto a que cualquiera de sus derechos humanos, de la salud, de la vida, de la paz, de las infancias, de las niñas, de los niños, de las juventudes, todo, de la educación, pueda ser garantizada por el gobierno y que ustedes en sus instituciones puedan hacerlo. Entonces, les agradezco mucho y disculpen si interferí. No, por favor. ¿Agrupamos o contestamos, José? No, contesta. Como quieras. Sí, dale. Yo puedo... Intento muy rápido, porque te lo quería rebatir. Te lo quería rebatir de frente. Y con amistad, obviamente. Vinicio, ahora si quieres comentamos luego como fuera. Pero en la campaña justo que he traído como ejemplo, la he traído como ejemplo porque creo que precisamente intentamos garantizar, y es lo que decía en una parte, de la comunicación si no tiene una base de acción no es nada. Justo esta campaña que hablábamos de dependencia, mañana va a Consejo de Ministros en segunda lectura y aprobamos una nueva ley de discapacidad y de dependencia. Es decir, eso no sería posible sin lo que vamos a sacar mañana. En esa ley de dependencia prohibimos sujeciones químicas y físicas a personas dependientes con discapacidad. Es decir, una persona no podrá ser controlada a través de una pastilla o atada durante una cama. Eso es defender los derechos humanos de pleno. Que te atiendan en tu casa en vez de meterte en una residencia y en tu casa o en un entorno comunitario, que tú puedas ir yendo a tus fruterías, que puedas seguir viendo a tus familiares y no estés encima del monte en un aparcamiento de viejos y viejas, perdonadme. Para mí eso es defender los derechos humanos, la economía además y muchas cuestiones, principalmente los derechos humanos. Y, por ejemplo, que la persona que hemos representado como persona del trabajo del hogar que sea migrante, creo que es defender los derechos humanos, no poner una persona blanca que esté quitando el papel como decía, del 80 y tanto % de las personas que son migrantes. Obviamente, eso es visibilizarlo.
No sé si garantizarlo mi campaña, creo que no. Yo si me da a elegir entre la campaña y la ley, obviamente me voy a quedar siempre con la ley. Yo creo que claro. el objetivo de la campaña, yo creo que aquí hay que partir de una base. La comunicación institucional es simplemente la voz que deja claro a la ciudadanía qué es lo que está haciendo el gobierno. Para eso, primero, lo que tiene que existir son políticas. ¿Cómo desde este gobierno y todos los anteriores se han garantizado los derechos humanos? Pues lo primero es asumiéndolos como derechos que hay que tenerlos y ya están protegidos dentro de la Constitución. A partir de ahí, lo que hay que desarrollar son políticas que permitan desarrollar herramientas con los que vayamos solucionando cada uno de los problemas que vamos identificando. Y yo creo que ese es parte del camino que estamos recorriendo. Es decir, desde darle la voz a la infancia, a trabajar en el apoyo a los migrantes y que tengan los servicios mínimos garantizados, a coger y poderles permitir que se enteren de cuáles son las herramientas, porque muchas veces esas garantías no se acaban viendo o materializando porque no se conocen. Entonces, esa es nuestra función principal, dar a conocer qué herramientas están a disposición de la ciudadanía para poder lograrlo. Después hacías un poco un totum revolutum de las cosas, de lo que la libertad de expresión y tal. Te digo, bueno, dentro de las medidas de la libertad de expresión, las cosas fabulosas que nos suelen pasar de vez en cuando es que, por ejemplo, en Europa se acaba de aprobar y que entra en vigor el día 8 de agosto el reglamento de la libertad de medios. Y eso entra dentro de una de las acciones del Plan de Acción para la Democracia, en la que hemos tomado la delantera y ya estamos trabajando sobre una ley sobre el secreto profesional de los periodistas, en las que puedan defenderse ellos frente a las empresas que les dan trabajo por si les fuerzan a hacer algo que ellos no quieren y frente a cualquier interacción, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Es decir, que sean capaces de contar las realidades. Estamos trabajando sobre adaptar los sistemas de la publicidad institucional para que tengan un reparto más plural y absolutamente transparente, desintermediando un montón de las operaciones que hasta el momento, por no tener los recursos y falta de conocimiento, estábamos delegando en terceros y ya estamos poniendo en marcha todo ese tipo de políticas. Y encima, yo creo que nuestra hoja de ruta, al menos como gobierno, está perfectamente clara. Es decir, cada año hemos ido tocando una serie de puntos y sobre esos puntos vamos construyendo. Hay veces que no podemos ir tan rápido como nos gustaría. Nos encontramos con una situación parlamentaria un poco difícil, en la que a veces nos apena que nos encontramos más con un debate más de política menor, en vez de prestar atención a esos bienes comunes que podemos sacar adelante y que son tan necesarios. Es decir, ¿tenemos alguna política atascada que nos gustaría que fuese más rápido? Sin lugar a dudas. Las tenemos. Pero que estamos haciendo todos los esfuerzos para ir trabajando en aquellas medidas que realmente marcan la diferencia. Cosas como el ingreso mínimo vital. Cosas como todos los reconocimientos que estamos haciendo de todas las situaciones que hasta el momento eran anómalas. El garantizar que no se pueda explotar a la gente con contratos que no sean contratos reales y que los tienen como de falsos autónomos, los tienen metidos en compañías. Creo que toda esa serie de trabajos vamos progresando. Esas son las medidas que, frente a un sistema que es muy difícil, porque al final existe una parte que cuando a nivel social puede existir una visión en la que cuando no sabemos, porque a lo mejor no hemos dedicado el suficiente tiempo, pero no sabemos a qué se dedican nuestros impuestos, ver cómo se gastan o ver que se gastan nuestros impuestos no nos dejan en una situación cómoda. Y entonces hay que ver cómo somos capaces de decir, oye, el dinero que estoy yo pagando en mis impuestos, ¿en qué se acaba transformando? Y yo creo que ese es nuestro trabajo, concienciar a la gente para que también sepan que todas las herramientas que estamos poniendo a disposición, además, no son para grupos concretos todo el tiempo. A mí la ayuda del ingreso mínimo vital, que es una palanca en un periodo determinado en el que te puede salvar una situación que de otra manera tendrías que recurrir a familiares, y después de las situaciones continuas de crisis que hemos ido abordando a lo largo de los últimos años, las reservas económicas de las familias están bastante afectadas, pues oye, me parece que es la forma de sacar adelante y de ir garantizando, pero mientras haya gente
en el otro lado, que no está tan concienciada de este tipo de servicios y que no están tan al cabo de la calle de las problemáticas, nos encontramos con que van aflorando sistemas que intentan evitar que vayamos haciendo ese progreso. Y nosotros somos los responsables de ir viendo cuáles son las reglas del juego y un poco ver cómo hay alguna parte pequeña de la sociedad que nos hace trampas al solitario, identificarlas para seguir impulsando esas políticas. Entonces, sabemos que es una labor eterna. O sea, aquí no va a haber una solución definitiva para ningún problema. Un problema se soluciona hoy y seguro, hecha la ley, hecha la trampa, nos encontramos alguna salida. Pero vamos, yo creo que las intenciones, y si se hace un repaso a cada una de las políticas que se han puesto encima de la mesa, yo creo que van bastante en la línea de intentar, sobre todo, yo creo que es el gobierno con más políticas sociales de las últimas décadas. Mónica, Sí, me pero deja un segundillo así de pequeño. Que además es que creo que he sido súper vehemente en la respuesta, además. Y creo que primero agradecerte la pregunta, disculpar si me he pasado como de intensidad, sobre todo porque ha sido interesante y creo que has tocado un punto de interés. Pero ahora cuando he echado el freno he dicho, joder, a ver si he salido torillo bravo, que dice mi tierra. No, yo lo que quería decir que nosotros al final aquí estamos, somos una parte muy pequeña de un engranaje muy grande, en este caso de 3 ministerios. O sea, y veníamos a hablar de una cosa muy concreta que es precisamente cómo intentamos que os lleguen, aunque sea pues con ejemplos concretos, políticas muy complejas que, como bien hemos explicado, detrás hay leyes, detrás ha habido que ha habido que pelearlas en el Congreso de los Diputados, ha habido que pelear cada revalorización, cada actualización de las políticas, hay que pelearlas. Y respecto a lo que dices, que me parece muy interesante, de los canales, todos los ministerios tienen sus canales de atención ciudadana. O sea, en Seguridad Social tenemos un buzón donde si tú tienes algún problema con tu prestación, o sea, pero eso es otra cosa. Yo creo que aquí estábamos hablando de una cosa muy, muy concreta, que es cómo hacer precisamente que os lleguen las políticas, y cuantas más políticas haya, más cosas habrá que comunicar. Y como he dicho al principio, al inicio, que no sé si lo he explicado bien, que seamos capaces de explicaros todo esto con más o menor frivolidad, no lo sé, significa que detrás hay un gobierno que se preocupa por sacar políticas de este estilo, ¿no? Y no tenemos tiempo, son 2 horas de mesa, que ya son bastantes y nos las hemos comido enteras, pero podríamos estar aquí hablando de cada política de cada uno de nuestros ministerios, y somos 3 de los 22 que hay, que yo creo que apelan mucho a todo lo que has dicho, a la sanidad, a la libertad de expresión, a la libertad de digitalización. Y justo estaba pensando que José me había engañado, me había dicho que nos iba a hacer una pregunta que no nos ha hecho, que era los grandes retos, y había uno que para mí es muy importante, que es la coherencia. Quiero decir que, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy gráfico que supongo que todos aquí, por desgracia, conocemos, que es lo que ha ocurrido este fin de semana en Torre Pacheco, en Murcia, con las cacerías de inmigrantes. Nosotros llevamos en el Ministerio alertando de que los discursos de odio contra los inmigrantes han subido en un año un 30%. Tenemos un observatorio que se llama Observatorio del Racismo y la Xenofobia, que monitoriza esos discursos, y no solamente los monitoriza, los denuncia a las plataformas y cuando se pueden los retira. Y alertando la ministra en sus intervenciones públicas, nosotros cada mes, porque es una cosa que llevamos mensualmente y publicamos, que todo eso puede llegar a estallar en la calle. Y qué desgracia que lo hemos visto este fin de semana estallado en la calle, pero la coherencia está ahí. Llevamos desde el minuto 1 defendiendo que eso no podía ser, que tenemos que ser más contundentes que nunca, que se ha acabado el mirar hacia otro lado, que no podemos actuar como si fuera algo normal, que unos energúmenos lleven un machete en su maletero para ir a perseguir a personas simplemente por su apariencia física. Y creo que lo que todos aquí queremos, que el día de mañana hayamos sido coherentes con las cosas que ocurren. Y por desgracia, las desgracias van a seguir ocurriendo, e intentaremos que en lo que nos toca a nosotros sean las menos. Pero que por lo menos nuestro discurso y nuestras políticas y nuestra comunicación y hayan sido coherentes con el lado bueno de la historia. Y en claro, eso yo creo que así es. Sí, muy brevemente, ¿no? Para no alargar mucho más. Muchas gracias por la pregunta, porque toda pregunta creo yo que
retadora. Efectivamente, o sea, cualquier pregunta que al final plantea un reto permite discutir cosas, ¿no?, que a veces damos por sentadas y está muy bien revisarse, ¿no?, todo el tiempo. Así que de verdad, gracias. Comparto buena parte de lo que han comentado los compañeras. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Claro, cada uno, yo creo que hemos ido eligiendo algunas cosillas que nos parecían particularmente interesantes o que podían ser más llamativas. Sobre el tema de libertad de prensa, solamente como apunte, que no lo hemos mencionado, ¿no?, aquí cada uno tenemos distintas responsabilidades, pero prensa también es una de las cuestiones que gestionamos, ¿no? Gestionamos todas las intervenciones en prensa, todas las peticiones que nos llegan y demás. Supongo, yo lo doy como por sentado, igual no es tan evidente, pero nosotros respondemos absolutamente todas las que nos llegan, vengan de quien venga, o sea, si es un medio, obviamente, porque es prensa, ¿no? O sea, si es un periodista, y eso quiere decir que da igual qué tipo de marco te esté creando, que yo considero, y el Gobierno considera que es un deber público, ¿no?, pues facilitar esa información como parte también del ejercicio y de compromiso de transparencia, pero también como el derecho de la información que tiene la ciudadanía y que tienen los periodistas de ejercer en nuestro país. Esto es muy importante y se hace de manera activa y ocupa muchísimo más tiempo del que yo querría de mis jornadas laborales, porque los periodistas hacen muy bien su trabajo y son muy indagadores. Y quiero decirte que no es un efecto, o sea, es unos esfuerzos proactivos y reactivos, ¿no?, en ese sentido. También hay políticas de transparencia que ya van incluso más allá y que permiten hacer, pues, preguntas públicas, ¿no?, de cuestiones más pues, de tipo documental, etcétera. O sea, que hay varios canales, ¿no?, en ese sentido que garantizan esos derechos. Y bueno, y simplemente decir que además de garantizar, y yo es que me encanta insistir en este punto, ¿no?, pero que además de garantizar, yo creo que también este es un Gobierno que tiene puesta la mirada en ampliar derechos. Y que esto es muy importante, que se está haciendo en esta legislatura, que hay bastantes dificultades, José ha mencionado también varias, ¿no? Y que pese a eso, esto sigue siendo una prioridad. Y yo creo que ahí estamos todas. Y desde la parte comunicativa, que es la que nos compete los que estamos aquí, el esfuerzo es reforzar, ¿no?, y apoyar. Pero obviamente siempre parte también de un esfuerzo coordinado con la parte más política. ¿Alguna pregunta más? Si es para mí, os ruego que esperéis un poco la que venga para mí, porque ya tengo una edad y la próstata ya no me resiste más. Lo siento muchísimo. Ahora vuelvo. Y si no, ya se van organizando ellos y ya me incorporo. Muchísimas gracias. Somos muy autogestionados, no hay problema. Aprovechemos. Adelante, aprovechad que no está la Secretaría de Comunicación. Ahora es cuando podemos. Ahí hay algún espía. Adelante. Bueno, perdonar un poco, es que ya se tiene que ir. Bueno, mi nombre es Isabel Serrano, yo soy de... vale. Soy Isabel Serrano, soy de SEDRA, Federación de Planificación Familiar, y toda la vida he trabajado en derechos sexuales y reproductivos. Por tanto, es un poco para que veáis el sesgo que me permito y que espero que perdonéis. Yo me ha encantado lo que decís porque de alguna manera es un ejemplo de cómo comunicar esas cosas que siempre criticamos a los gobiernos, en concreto al nuestro, de que puede hacer cosas muy bien, pero las comunica mal, en general, ¿no? Es como otro, no sé si es un bullying, pero quizá la ciudadanía en parte tiene esa sensación. Y por tanto creo que como ejemplos perfectos y me ha encantado. Lo que pasa que con ese marco general de derechos humanos, que derechos humanos es tanto, yo tengo un poco la sensación de que es mucho más fácil comunicar y trabajar derechos humanos cuando estamos hablando de necesidades especiales o de grupos especialmente vulnerables, lo cual es absolutamente razonable, mucho más para la gente que estamos en ONGs, o sea, no lo pongo en discusión, pero ahí hay un poquito de peligro, porque cuando estamos comunicando y queremos aumentar la sensibilización de derechos humanos en sus términos generales, no siempre llega a una parte de la población. Tenemos que ver cómo llegar a esa universalidad que suponen los derechos humanos. Y es por eso que un poquito desde ese enfoque a mí digo, hombre, os he dicho lo del sesgo porque, bueno, pues sí, lo tengo. Pero quiero decir, hay algo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que interpela a una grandísima parte de la población, es muy universal, que creemos que están resueltos, es decir, hay una parte en la que una parte de la sociedad cree, bueno, esto es
no importa mucho y sin embargo creo que si somos, bueno, creo que todos somos conscientes y todas que son muy centrales. Además, no se nos debe olvidar que es el foco central, por lo menos uno de los más centrales, de los antielección, es decir, de la ola conservadora que atraviesa el mundo. Por tanto, claro, apela a muchas cosas, apela a la sexualidad, apela a la diversidad sexual, apela en lo negativo a la violencia sexual, apela a algo muy importante, a si queremos ser padres, madres, si no, cuándo, cómo, etcétera, etcétera. Y me llama un poco la atención, en la parte que representáis, lógicamente, gobierno, que no haya un trocito para hablar un poco de esos derechos sexuales y reproductivos. Sé que puede ser no de vuestra, quizá os lo pregunto como una generalidad. ¿En qué medida, desde un punto de vista gubernamental, hay que incorporar aspectos, hay que comunicar aspectos que lleguen a todo el mundo y uno de ellos, no digo que sea ni el único ni el mejor, ni el más importante, sería los derechos sexuales? Si tenéis alguna cosita de decir, por ejemplo, juventud, por ejemplo, migrantes, pero yo no lo hablo desde un enfoque un poco así parcial, sino como derechos humanos universales, ¿no? Si queréis comentar algo, A raíz de esto, yo soy de Filomena. Sí, porque te había pedido, ya que tengo que ir. Tengo que ir al autobús. Solamente comentar, yo soy Filomena Ruggero de Cedra. Trabajo en la parte de incidencia política y trabajamos mucho en el Ministerio de Asuntos Sociales de Agenda 2030, hemos estado muy activos con la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y lo que sin duda hay que reforzar es que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de la Agenda 2030, esto yo creo que es todavía una asignatura pendiente. Y en ese sentido es también la coherencia de política, quiero decir, hacer entender a las personas que hay una coherencia de política interna y externa. Por lo menos nosotros que también trabajamos en cooperación al desarrollo, yo creo que es súper importante esta parte de la coherencia y de la coordinación entre ministerios, porque esta es una cosa, otra asignatura pendiente. Yo por eso decía que yo creo que tiene que ser una vicepresidencia. Porque sí, desde una vicepresidencia razón, no pueden hacer eso. Lo que nosotros, por ejemplo, a raíz de lo que decía Isabel, lo que vemos como un reto es que las mujeres puedan acceder al servicio de salud sexual y reproductiva a pesar que no sean reguladas, ¿no? Y que podamos cambiar la famosa ley de extranjería, que eso es el gran reto. Y esta es la parte fundamental, quiero decir. Yo sé que vosotros no tenéis, digamos, responsabilidad en esto, pero sí que por parte de la sociedad civil organizada, sí que pedimos esta parte. Porque ya antes tenemos que hacerlo en estos 3 años, porque si no hemos perdido la partida, yo creo. Totalmente. Yo creo que también es muy importante que sepamos y el equilibrio, ¿no? Que conozcamos los equilibrios de lo que cada uno podamos hacer y no van a desaparecer el tercer sector por muy estupenda que sea la comunicación o la coordinación de los ministerios. O sea, tiene que estar ahí, tenéis que estar ahí, igual que tiene que estar el periodismo siempre. O sea, no podemos... Y es lo que nos mueve, nos va moviendo, ¿no? Nos va alimentando y a mí me gusta mucho que den cosas por hacer. O sea, me refiero que tenemos retos por delante, que no todo es perfecto, por supuesto que sí. Y bueno, nuestra labor también a nivel comunicación es que lo bien que se hacen ciertas cosas, pues sí que llegue. Y de otros es seguir reuniéndose con vosotras o con... los periodistas, eso también es nuestra labor, para seguir avanzando en lo que podamos. Y sobre concretamente la salud reproductiva de las mujeres es un tema, supongo que lo tratarán más en sanidad, yo es que no me quiero meter... Esto es una frase muy de ministro, esto no es mi competencia. Y no quiero pisar callos. No, es verdad que no, pero lo he entendido. Y quiero que sepáis que hay muchas cosas que se ven para afuera, que también es la que nos interpela a nosotras, y hay muchas cosas que ocurren de cara para adentro que no se ven y tienen que seguir así, y son reuniones entre ministros, reuniones interministeriales, reuniones de grupos de trabajo, o sea, la coordinación existe, de verdad. Eso lo que pasa que bueno. Sí, no, muy brevemente, porque comentabais el tema de la juventud, claro, esto es fundamental, ¿no? Hay
una cuestión que me parece clave de lo que estáis comentando, ¿no? Que es todo lo que hay por hacer. Hay tantas cosas que hacer que es verdad que hay momentos, ¿no?, en los que, al menos en nuestro caso, que es un ministerio más pequeñito, ¿no?, pues las fuerzas parece que se tienen que dirigir a algunas cuestiones, ¿no?, que puedan ser más o menos urgentes, pero eso no nos debe dejar o debe hacer ver lo importante, ¿no? Y estas cuestiones que estáis comentando son muy importantes. También si vemos bueno, los últimos datos que tenemos, ¿no?, en temas de juventud, pues de cuestiones de salud sexual, de acceso a métodos anticonceptivos, incluso de inicio, ¿no?, de las relaciones sexuales que se están anticipando, esto que planteáis es muy pertinente. Aquí, solamente como para incidir un poco también, habéis mencionado el tema de la coordinación, hay otra cuestión que es el tema de las competencias, ¿no?, que también de alguna manera decías que es una limitación real. Yo os voy a comentar cómo sería nuestro caso. Nosotros no tenemos competencias en esta cuestión concreta, pero aparte de la parte más institucional, de lo que sí es competencia tuya, luego hacemos también campañas más transversales, ¿no?, digamos, con una orientación un poquito más, si quieres, social o política, ¿no? Y también luego está, digamos, estas figuras fantásticas que son los ministros y las ministras, que tienen esta parte suya institucional y luego además tienen esta parte, pues, de político, ¿no? Porque ahí pueden permitirse también establecer unos vínculos que van más allá, digamos, de lo que es meramente el contenedor ministerial. Ahí yo creo que hay cosas interesantes, que hay bastante juego interesante. Y luego sí que es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, sí que es un tema que nos interesa bastante, y entonces sí que hemos, por ejemplo, insistido mucho desde el INJUVE para crear nuevas líneas, porque el INJUVE es un lugar fantástico, súper interesante, que había estado muy centrado durante una época en unas cuestiones a lo mejor que desde fuera se veían más como de ocio, ¿no? Y, sin embargo, es el Instituto de la Juventud. O sea, ¿qué más político puede haber que esto, ¿no? Social. Y estamos intentando reforzar mucho el trabajo en este sentido, ¿no? Y, por ejemplo, con Sanidad sí que se ha creado un grupo que está muy dedicado a todas estas cuestiones de sexualidad, precisamente para poder introducir también la visión de la juventud. O sea, que tenéis toda la razón, que esto es una cuestión que no puede caerse de la agenda. Y yo simplemente un detalle para que sepáis también cómo funcionan ciertas cosas, que no es muy de voz populi, pero, por ejemplo, cuando nosotros presentamos la reforma del reglamento de extranjería, que no vamos a abordar ahora mismo, es muy largo, el texto se pasa antes, tiene un tipo de consulta pública y hay un momento de consulta con otros ministerios. Tú se lo pasas a otros ministerios y entonces, en este caso, por ejemplo, de la salud reproductiva de las mujeres migrantes o de la discriminación, doble discriminación que siempre decimos de la mujer migrante en la sanidad, eso todas esas puntos de vista que son más sectoriales se incorporan de alguna manera, y si es algo muy central, incluso dar reuniones, pero para que sepáis también que aunque tenemos muchas limitaciones, todo es muy participativo, porque no, o sea, sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan enormes como la sexualidad, las mujeres o la extranjería y las migraciones, ¿no? ¿Quiero yo algo también? Bueno, ¿alguna pregunta más o...? Hola, bueno, primero de todo, muchas gracias por todo lo que nos habéis aportado. Y ahora una cosa muy práctica. Yo trabajo en una ONG y, de hecho, bueno, a veces haciendo autocrítica, ni siquiera las grandes nos coordinamos para que no coincida un pedazo de informe el mismo día, tal. Pero entre vosotros, entre todos los ministerios, ¿cómo se define una estrategia de comunicación? ¿Cómo el canal de decisión? ¿Hay una calendarización? ¿Cómo va todo esto? Nosotros, para que tengáis una idea clara, generalmente lo que se sabe es, se tiene una planificación de lo que puede ser el calendario político del año siguiente acerca de cuáles son las intenciones a nivel de lanzar políticas públicas por parte de los distintos ministerios. A partir de ahí, y suele suceder a final de año, lo que se establece es una planificación de unas campañas de publicidad de las que pueden ocurrir a lo largo del siguiente año. Y entonces ahí se da una idea de qué temas se van a abordar. Estamos intentando trabajar, pues, en que las campañas que son realmente transversales toquen todos los temas, porque a veces utilizamos líneas de comunicación muy diferentes, tocando temas que son comunes, en los que yo creo que podemos sacar aún más partido, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo ahora de tratar de integrar. Y luego, pues, se establece un calendario en ese plan que intentamos seguir, y que, por lo general, un sistema tan garantista como el de la Administración General del Estado, pues no hace que vaya siempre a tiempo. ¿Por qué? Porque es que
sobre todo vas con muchas ganas de intentar hacer cosas, pero hay un montón de procesos que, aunque son tediosos y a veces son un poco incómodos, hacen que hagas el trabajo como lo tienes que hacer con los recursos que realmente están asignados. A partir de ahí vamos sacando hacia adelante. Entonces, ¿realmente ponemos en común todos los puntos de vista? Pues mira, pues hacemos, por ejemplo, para que veas reuniones de coordinación, los DIRCOM, solemos reunirnos de vez en cuando en toda la Administración pues para explicarnos entre nosotros cuáles son las políticas que sacan cada uno de los ministerios, dónde ven que va a estar los puntos clave, si toca o no toca algún ministerio, pues para que estemos preparados e intentemos articular respuestas comunes. Nos gustaría poder arreglar todos los problemas a la vez, pero volvemos a lo mismo. Nos ceñimos a un marco reglamentario, que es el marco regulatorio y legal, que muchas veces no nos permite que empujemos en todas las líneas tan lejos como queremos. Vamos poco a poco, pero dentro de esas limitaciones cada vez yo creo que nos coordinamos mejor. No bien del todo, pero mejor. Yo quiero sacar la podadora el año que viene con las campañas de publicidad, a ver si las hacemos un poquito más coordinadas. Bueno, creo que hay una última palabra pedida. ¿Vale? Si puede ser un poquito breve, porque sale el autobús Y si no, nos tienen que alojar a todos a pensión completa, a lujo. Vamos a ver, una pregunta fácil. Por favor. Cuando se llega a un ministerio, ¿sí?, parece ser que lo importante es limpiar la casa. Porque no todos los que se han ido de otro partido han dejado la casa limpia. Entonces nos encontramos mucha mierda. Entonces la pregunta es la siguiente. Hay delitos permanentes, porque yo estoy trabajando ahora mismo, delitos que se produjeron incluso en tiempos de Franco, y no se han resuelto. Y son delitos permanentes que afectan a derechos humanos fundamentales de este país. Hablo de inmigrantes. Entonces, la casa hay que limpiarla antes de ocuparla. ¿Sí o no? Y hay unos delitos, hay que intentarlo. Lo que hay unos delitos que son permanentes porque afectan a personas que lo han pasado muy mal en tiempos incluso del señor Arsenal y compañía. Y eso sigue vivo. Me ha sorprendido que se admitiera a trámite en la Fiscalía General del Estado una denuncia en ese sentido. Y está paralizada en la Fiscalía General del Estado. Entonces, he intentado que el nuevo gobierno en Canarias asumiese esa denuncia y me encuentro con la sorpresa de que las nuevas directivas no permiten la subrogación de una denuncia anterior. Entonces, lógicamente nos estamos acumulando y ahora que sacan tanta porquería del pasado, a mí me gustaría que del pasado también se arrancara toda la mierda que ha dejado el partido podrido. Me interesa a mí personalmente y a mucha gente. Sin duda, pero yo creo que aquí estamos mezclando en la parte de la gestión, estamos mezclando dos poderes que deben ser independientes, que son el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y entonces ahí yo, no sé, con su aproximación a la pregunta sí que ha sido un poco vaga, tampoco sé que... No voy a ir al detalle porque simplemente estoy hablando de una cosa que realmente llevo trabajando años en ella y me he encontrado con personas abandonadas con millones de inversión por parte del gobierno anterior y no se ha aclarado nada. Pues lo que le puedo recomendar es, si tiene cabida dentro de algún ministerio, que utilice el buzón del ministerio específicamente sobre el tema, porque por la ley de transparencia, cualquier pregunta que usted ponga en ese portal, que además es un portal de transparencia, tiene que recibir una respuesta. Entonces, en el ámbito en el que sea, pues... Se ha recurrido al defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo se ha encontrado desportado. No es una cosa inventada. Es real. Bueno. Pues puede ser. Muchas gracias por todo, por la atención. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por permanecer despiertos tantas horas después de comer. Me parece fantástico.
Y cualquier cosa, pues se nos puede alcanzar, se nos puede poner en contacto a través de nuestros distintos ministerios para cualquier cita o información adicional. Gracias.